6 de la tarde con 2 minutos y ya estamos de vuelta en Conexión Tele 13. Se suma a este programa Paula Comandari. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Con bien muchas noticias están tus temas. Sí, es que hay mucho movimiento, muchos vaivenes, así como lo estamos viendo en el mercado, también lo estamos viendo en las noticias. Así es. Ya. Puse benzina recién. Además. Incluso, les puedo decir en cuánto está. Entonces, y cuánto va a estar en el día jueves. Eso es lo que queremos saber. Démosle. En Conexión Tele 13, la noticia del día con Paula Comandari. Ya lo adelantaste. O sea, por supuesto que la noticia tiene que ver con el famoso, a estas alturas, MEPCO. Yo creo que nunca una palabra técnica había agarrado tanto vuelo, porque efectivamente ya se conocieron parte de las modificaciones que este gobierno le va a hacer al mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, con un cambio en el parámetro para calcular los valores. Todo esto, había mucha discusión si se tenía que hacer vía Congreso o si había espacio para hacerlo vía decreto. Se hizo por decreto, porque ustedes saben que la ley establece un máximo de 30 pesos de subida cada 3 semanas. Eso es lo que indica la ley. O bajada. O bajada, claro. Cuando hay cambios muy bruscos en los precios del petróleo internacionales, y baja o sube muy fuertemente, existe este mecanismo que los estabiliza, pero el máximo para subirlo es de 30 pesos. Igual yo me leí la ley del MEPCO y hay un espacio, el artículo 7 dice que igual se pueden omitir estos topes. O sea, como que deja, yo lo contaba la semana pasada, la puerta un poquitito abierta, si bien es una discusión. Hay técnicos que te dicen que no debiese ser así. En fin, se concretó este cambio por un decreto, y lo que dice el gobierno, que a mí también me llamó la atención, porque el gobierno dice que va a aumentar de 3 a 4 semanas el plazo para evaluar el precio de paridad de las bencinas. Ya, lo que yo había estado hablando con los técnicos era justamente lo contrario, que como estamos con cambios como muy bruscos, se necesitaba hacer cambios, por ejemplo, de actualizar los precios cada 2 semanas, porque así podíamos, claro, era mucho más realista. Pero es que esto no es cada cuánto tiempo se cambian los precios, sino que es qué periodo se usa para actualizarlo. Para actualizarlo. Entonces, ¿cuánto se ha movido el precio de paridad? Que es el precio, no el precio en que está el petróleo, sino que el precio que cuesta tener un litro de gasolina acá. Exactamente, pero en el fondo va como a la inversa, porque lo que se quería era que, como ocurre cada 3 semanas y estamos con vaivenes tan fuertes, que esos cambios se pudiesen hacer antes. Eso es lo que yo había hablado la semana pasada con la mayor parte de los técnicos. Era como, vámonos por el lado de que se puedan actualizar con más rapidez, o vámonos por el lado de poder aumentar ese techo. Claro, pero la salvedad que hace Angélica no es menor, porque una cosa es el periodo que tú tomes de la variación del precio y otra cosa es el momento. ¿Cada cuánto tiempo cambia? ¿Cada cuánto tiempo cambia? Claro. Porque no sé cuál será la lógica, pero pareciera que acá se amplía de 3 a 4 semanas. Sí, pero al precio, digamos, lo que le interesa al bolsillo de la persona y para el gasto fiscal es que tú puedas tener el precio real, claro, y no tengas que estarle metiendo plata esperando los vaivenes. Mira, incluso esta conversación que estamos teniendo es un debate, ¿no es cierto? Porque el decreto tampoco lo deja demasiado claro. ¿Ve? Y por eso tenemos que esperar la intervención de Jorge Quiroz, que más tarde va a dar todo el detalle de lo que significa esto. Claro, se supone que hoy día en la noche va a dar más detalle, va a hacer una ronda de entrevistas en distintos medios. Claro. Así como lo hizo el presidente Kast, ¿se acuerdan? Sí, cuando recién asumió, que dio distintas entrevistas a los distintos canales de televisión. Ya hoy día hace lo mismo Jorge Quiroz, pero ya entró este primer decreto. Se supone que deberían entrar más cosas, que está aumenta de 2 a 4 semanas el cálculo del precio de paridad, y eso como que suavizaría un poco los quiebres, o sea, como los precios. Sí, el cálculo de precios. Yo todavía tengo dudas al respecto, fíjate. Sí, a mí igual me queda un poco la duda, porque claro, si fuese oscilatorio, si estuviésemos en un mercado que tiene muchas variaciones para arriba y para abajo, se entiende, pero aquí pareciera que el panorama, al menos si vamos al fenómeno, pareciera que solamente aumenta la posibilidad. No pegarse una baja tendría que terminar la guerra, y ni así va a bajar. Ni así va a bajar tan rápido. Por el momento no. Y aunque terminara, si mañana dijeran estamos de acuerdo y terminara la guerra, tampoco va a bajar de un paraguaso,
porque hay instalaciones que están destruidas. Es que es el punto más importante. Entonces esto queda todavía para largo, aunque termine la guerra. Antes de que se quemaran varias infraestructuras críticas de energía, se pensaba que esto podía bajar rápidamente, pero ahora que también hay una falta de energía porque las fábricas hay que repararlas, eso va a tomar tiempo. En el fondo, claro, se va a demorar tiempo en que estemos como en precios o en situaciones normales. Es complejo. Ahora, el decreto oficial fue publicado, lo tenemos, todos lo leímos. O sea, empezaron los cambios al MEPCO. Claro. Eso es lo que pasó esta mañana. Y el ajuste es parte, como les digo, de este paquete de medidas que, como les adelantaba, esto se hizo por decreto, pero hay una serie de propuestas administrativas y legislativas que de todos modos van a tener que pasar por el Congreso. Y se supone que Jorge Quiroz también las va a detallar. Lo planteamos la semana pasada de qué se trata todo esto, y lo que me decían a mí es que van a haber proyectos para que, por ejemplo, el transporte público para los jóvenes y para los adultos mayores no crezca en precios, que por ahí vendría una iniciativa legislativa. Y mucha conversación también con los camioneros, porque ustedes saben que ellos tienen mucho poder de negociación, porque si algo no les parece justo y adecuado, bueno, se pueden paralizar las carreteras. Entonces, ahí estaban, entre comillas, gestionando los camioneros el hecho de que si las subidas son altas en el diésel, que sean también compensados con la plata que tengan que poner las propias empresas a quienes ellos también le transportan sus productos. Entonces por ahí va la cosa. Según lo que ha trascendido, que vamos a ver hoy día en la noche, se empieza a despejar, pero es que los cambios técnicos, digamos, los cambios al propio mecanismo de estabilización para los combustibles serían vía decreto. Así es. Y que proyecto de ley irían fundamentalmente los que apuntan a focalizar ayudas para que los sectores más vulnerables no se vean muy acogotados por lo que todo indica que va a ser un alza importante en los precios de los combustibles. Claro, si estamos esperando que este jueves las bencinas crecieran un 30 pesos, eso va a ser mucho mayor. Y lo que explicábamos, hay alto consenso. Paula, tú has hablado de cuánto más o menos se especula que podrían aumentar las bencinas. Sí, se supone que iban a crecer del orden de los 300 pesos este día jueves. Ahora, estamos viendo, ya lo vamos a analizar un poquito después, pero estamos viendo también cómo están variando los precios a nivel internacional, que eso también va a impactar mucho. Pero de todos modos, el presidente de la Cámara Baja, Jorge Alessandri, claro, está como respaldando todas estas acciones muy en contra de lo que está viendo el Frente Amplio y varias personas de la oposición. El ministerio tiene clarísima la cifra. El ministro y su equipo han estado trabajando el fin de semana completo en medidas paliativas y tenemos confianza de que tanto las administrativas como las legislativas, que no van a tener que pasar por el Congreso mañana y pasado, van a traerle un alivio a los chilenos frente a estas dos crisis, la caja de Boric y la guerra en Irán. Y lo que les quiero decir es que es muy difícil resistirse a una medida, a un proyecto como este, porque obviamente apunta a medidas sociales y que van a venir a atenuar todas estas alzas que van a implicar un gasto mayor para las personas. Entonces, por ahí la mano también está bastante más expedita para que esto también se pueda aprobar en el Congreso, si bien, como les decía, Constanza Martínez, la líder del Frente Amplio, dice que la peor fórmula es que ante una crisis no haya una mirada común, y apuntó a recoger las experiencias pasadas y a no innovar en este tema. Hacemos un llamado al ministro Quiroz de que deje de quejarse por la prensa y que tome medidas de fondo. Nosotros en el gobierno anterior tuvimos que abordar la crisis en Ucrania, tuvimos que inyectar una serie de recursos que ayudaron a no hacer que las familias de clase media, de esfuerzo, sean las que paguen el costo de una mala política pública. Por lo tanto, hoy día el ánimo que hubo en la oposición era de construir, por supuesto, de escuchar. Hemos asistido a todas las reuniones a las que se nos ha invitado, pero también de tener responsabilidad, sobre todo con las familias chilenas. Ahora ahí hay un punto importante, es efectivo que el ministro Marcel tuvo que hacer varias piruetas para poder enfrentar, claro, puso mucha plata, pero es que también había mucho más plata en ese momento. Claro. Entonces, el otro día, cuando estuvimos conversando acá, ¿con quién estuvimos conversando? Ya se me olvidó, que nos dijo que eran aproximadamente... Con Juan Ortiz. Con Juan Ortiz. Que es un experto en estas materias. No, él nos puso como ejemplo, cuando estábamos hablando justamente de este tema, que a propósito de la situación en Ucrania, que había comenzado abruptamente,
se había provocado un aumento del precio internacional y tuvo que tomarse esta medida que está recordando Constanza Martínez, y dijo que en ese periodo de prácticamente 9-10 meses le había costado casi 2.000 millones. Es verdad. 2.000 millones le había puesto. Eso había costado que el efecto se amortiguara. Pero la pregunta es que hoy día no hay 2.000 millones. Claro. Ahora, también un punto, que es lo que siempre también ha insistido Marcel, es que en ese momento, claro, se puso a disposición ese monto de plata, pero también redujeron el gasto en 23%, para ser exacto, y generaron el primer superávit en muchos años. O sea, ahí están las dos caras de la moneda. Ahí está, ¿no?, la pelea. Sí. Ahí está la pelea, que es la que está la disputa que hay hoy día entre gobierno y oposición sobre cómo quedó la caja, cómo estaba la caja del 2021, quién recibió peor la situación. Bueno, y vamos a seguir en eso en un buen rato, pero el punto es que si tal como se está como especulando, los aumentos de alguna manera del precio de la benzina, los cambios al MEPCO irían por decreto, que no necesitan pasar por el Congreso, pero las ayudas a los sectores más vulnerables sí irían por el Congreso vía proyecto de ley. La oposición puede quedar un poco atrapada, porque ¿cómo no van a apoyar de alguna manera las ayudas a los sectores más vulnerables, pero con eso de algún modo estarían validando la decisión que toma el gobierno de subir el precio de la benzina o de suavizar menos vía MEPCO las alzas no me imagino que haya votos para oponerse. Yo creo que puede haber un alegato. O sea, mira. Bueno, lo vamos a conversar pero después con Constanza Schoenhout, la diputada. Me voy a anticipar. Esta va a ser más o menos la cuña. Me parece que es insuficiente. Claro. Que la ayuda tiene que ser, y vamos a presionar todo lo que sea posible para que esta ayuda llegue a más sectores. Creemos que es muy pequeño. Listo, te la firmo. Sin saber cuál va a ser la medida, pero te la firmo. Que por ahí va a ir la mano. Bueno, estamos a la espera porque vamos a tener, como les digo, el detalle en unas poquitas horas más. En Conexión Tele 13, la conversación del día. Bueno, y es la otra parte, la parte global de lo que estamos discutiendo, que es lo que está pasando en la guerra en Irán, que es lo que está produciendo todo este efecto sobre el petróleo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pospuso su ultimátum contra Irán y el eventual ataque a instalaciones eléctricas si no se reabre el estrecho de Hormuz. Además, aseguró que existen conversaciones para resolver el conflicto en Medio Oriente. Sin embargo, las autoridades iraníes niegan cualquier diálogo mientras el precio del petróleo registra un brusco movimiento a la baja después de escuchar las declaraciones de Donald Trump. Nos cuenta sobre esto Asunción Chasman. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, desde el aeropuerto de Palm Beach, en Florida, Trump explicó que ha sostenido negociaciones con un político respetado del país, que no es el líder supremo Mojtaba Khamenei, hijo del asesinado Ali Khamenei. En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán descartó categóricamente un acercamiento entre Teherán y Washington. Si bien el mandatario estadounidense afirmó que recibió una llamada para negociar y que la República Islámica mostraron mucho interés por llegar a un alto al fuego, estando de acuerdo en no tener más armas nucleares, la Cancillería iraní puntualizó que su país mantiene su postura de rechazar cualquier tipo de negociación antes de lograr las metas de Irán de la guerra. Y aunque las conversaciones y el eventual acuerdo no han sido ratificados, las palabras de Trump generaron efectos en el mercado. Tras posponer un ataque a instalaciones energéticas, el petróleo Brent tuvo una baja del 13%, llegando a cotizarse por debajo de los $100 el barril. En tanto, los mercados se dispararon. El Dow Jones subió un 2,1%, el S&P 500 un 2% y el Nasdaq avanzó un 2,3% ante el inminente alto al fuego anunciado por Trump. Ya, son súper contradictorias las declaraciones, evidente, ¿no? Se estará negociando, yo creo que siempre no sé si la palabra es negociar, yo creo que siempre se mantienen abiertos los diálogos, aunque no sea para negociar, sino que para presionar, aunque estén agarrándose a misilazo. La pregunta es si eso va a tener algún efecto inmediato. Lo concreto, sí, que queda después de la comunicación de Trump, es que el mundo pende del hilo de Trump. O sea, qué mejor constatación que aquello. El señor dijo, no voy a bombardear en 48 horas, sino que me voy a esperar hasta el viernes y ¡pum! Y bajó el precio. Y se recuperaron los mercados. Qué poder. Claro, porque él el sábado había dicho,
o me abren o me reabren el estrecho de Hormuz. O bombardeo en 48. O bombardeo en 48 horas que se cumplían ahora como, sí, hoy día, como hasta ahora. Claro. A 6:44 de la tarde hora chilena se cumplía el ultimátum. Ahora y hoy tenía que día empezar a bombardear. amaneció avisando, porque ustedes saben que además cambia de opiniones el presidente Trump. No, porque además el tweet como que, o sea, la comunicación como que se había perdido, tú no podías llegar al link después, entonces se Sí, armó todo se había borrado porque él No pone llegabas. esto en su red social, en Truth Social, y después uno trataba de llegar y costaba. Sí, entonces, Como que había desaparecido, dijo, se habrá arrepentido. Bueno, dice que durante el fin de semana hubo conversaciones muy productivas, que posponía por eso futuros ataques, posponía el deadline que había dado para hacer más ataques sobre la infraestructura crítica iraní. Inmediatamente baja el precio del petróleo, que estaba como en $113 el barril, queda como alrededor de los 100, empiezan a subir las bolsas que habían amanecido bajando hoy día. El dólar acá en Chile a raíz de esto cayó 22 pesos. Había cerrado en 633, o sea, en 933 pesos el viernes y terminó como en 911. Entonces inmediatamente produjo un efecto, pero después igual empiezan a venir las preguntas. ¿Con quién está negociando Donald Trump? Acuérdense que Jamenei, el hijo del líder, el ayatolá que fue asesinado y que queda en su reemplazo, no ha sido visto desde que asume el poder. Entonces no se sabe bien con quién está negociando Donald Trump, sobre todo porque los medios estatales de Irán dicen aquí no había negociación. Sí, y los de Israel señalan que siguen atacando. De hecho, Netanyahu dijo, sigo atacando. Sigo atacando. Claro, lo que está claro es que no hay una tendencia clara en los mercados, sino que estamos viviendo y sintiendo bruscos saltos según los titulares. Claro, Trump habla, baja el petróleo, Irán desmiente, vuelve a subir un poquitito. O sea, hay mucha incertidumbre bien constante y sin que podamos como proyectar bien cómo se van a comportar los mercados. Sí hay una pausa de los ataques y eso sí trae una calma, pero diría bien momentánea. Y justo cuando dijo Donald Trump hace 2 o 3 semanas atrás que se terminaba la guerra, ¿se acuerdan? Los mercados también se recuperaron, pero duró bien poquito. Fue como una tregua momentánea también. Ahora, yo creo que hay que poner como... Que para que se acabe la guerra se necesitan 2 en este caso. Claro. O 3. No, aquí son 3, por lo menos. Uno que diga que se retiró, o sea, que se acabó la o sea, la uno guerra, que se rinda incondicionalmente, que no es lo que ha hecho Irán. O que Trump diga que la ganó y que se retire, aunque no sea verdad, porque eso también lo podría hacer. Sí, pero lo que pasa es que mientras... Trump puede decir, ya, se retira, no bombardeamos más, pero mientras Irán tenga capacidad de bombardear barcos en el estrecho de Hormuz, no importa que tenga menos municiones hoy día, pero mientras tenga una para poder bombardear el estrecho de Hormuz, el problema va a seguir, porque claro, ¿quién se va a atrever a navegar por el estrecho de Hormuz con un buque lleno de petróleo? O si se atreve a hacerlo con unos seguros que cuestan muchísimo. Y claro, parece que nadie los quiere asegurar. Pero es que claro, yo creo que una retirada de Estados Unidos automáticamente haría que los flujos volvieran a funcionar. Por eso es que claro, el estrecho de Hormuz es el que nosotros vemos como punto crítico. Pero una retirada de Estados Unidos tiene otra consecuencia, que si no cae el régimen es una derrota política y militar de Estados Unidos. Ah, no, de todas maneras, pero igual Donald Trump puede decir que la ganó. Claro, total, en el discurso puede decir que la gané igual. Puede decir en el discurso que la gané, pero pasa un barco con petróleo por el estrecho de Hormuz y es bombardeado y hasta ahí le llega la gané. Porque tengamos claro que el objetivo de esta situación, de esta incursión militar, es terminar con el régimen iraní. Esa es la idea. Pero eso también se piensa, y todos los análisis de la prensa extranjera te dicen que como Donald Trump no está recibiendo apoyo ni de los europeos ni de la OTAN, se ha visto un poco en esta encrucijada, podría él perfectamente decir gané la guerra y me voy, aunque no sea cierto. Por supuesto, sí puede decir lo que quiera. Ahora, últimas cifras. El Comando Central de Estados Unidos dijo hoy día lunes que Estados Unidos ha llevado a cabo más de 9.000 ataques en Irán desde que comenzó la guerra el 28 de enero. 9.000, incluyendo daños y el hundimiento, según Estados Unidos, de 140 buques de la Armada iraní. Ese es el último reporte actualizado. Pero yo te insisto, Irán sigue teniendo el control del estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% de la energía, del gas y el petróleo mundial. Y lo va a tener siempre. O sea, si no vemos barcos circulando con normalidad, no se la guerra no está ganada, eso es el punto. Conexión Tele 13. Ya, volvamos a nuestro país. ¿Qué les parece? La Contraloría detectó
que 910 funcionarios públicos apostaron en casinos por un monto cercano a los 11.500 millones de pesos, a pesar de tener prohibición legal de realizar este tipo de actos, producto de sus funciones vinculadas a la administración de recursos del Estado. La Fuerza Aérea de Chile, Carabineros, PDI, la Dirección de Aeronáutica Civil, la Tesorería General de la República y las municipalidades son los servicios que lideran los montos transados. Incluso a un suboficial de la FACH se le encontró una cifra que supera los 1.040 millones de pesos. La Contraloría además determinó que de los 910 funcionarios, 181 administran fondos públicos y concentran el 96,8% de las transacciones. El ente fiscalizador también reveló que las sumas apostadas no se condicen con el nivel de sus remuneraciones, mientras que los antecedentes se remitirán a la Superintendencia de Casinos de Juego para que ejerza sus facultades de fiscalización, investigación e instruya los procedimientos sancionatorios que correspondan, y también a los servicios públicos y municipalidades para iniciar procesos disciplinarios junto con determinar responsabilidades. La información que obtuvo la Contraloría también va a ser remitida al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. ¿Alguien a mí me puede explicar cómo un suboficial de la Fuerza Aérea de Chile puede apostar 1.040 millones de pesos? Impactante. O alguien de la Tesorería, de la Tesorería General de la República, 507 millones, o alguien de la Municipalidad de San Ramón, que tiene un cargo de jefatura, pero en la Municipalidad de San Ramón puede apostar 362 millones. Claro. Si el problema está dado que, primero, por la naturaleza de su cargo y el ejercicio de su cargo, tienen la prohibición de hacerlo. Entonces, exacto, no pueden hacerlo más allá del monto. Exactamente, porque Pero hay una ley que dice que los funcionarios públicos que administran recursos públicos no pueden jugar en el casino. Claro, eso es lo primero. Entonces ya hay una transgresión. Y segundo, después viene ver cuánto fuiste a apostar. Porque habrá casos en esto de los 900 y tanto que a lo mejor alguien fue a jugar una tragamoneda y jugó 20 lucas, 30 lucas. Ya no puede ir y tendrá una sanción por no haber hecho. Pero llegar y apostar 1.000 millones de pesos, no sé. Huele mal, por lo menos. O sea, al menos. Como el chiste, ¿no? Cuesta ¿Para qué lo vamos a repetir? entenderlo. Pero es como el chiste. Oye, 910 Me funcionarios. gusta la parte, las sumas apostadas no se condicen con el nivel de la remuneración. Claro, porque son 910 funcionarios, Sí. 371 entidades públicas. Y está el detalle del top 10, ¿ah? Sí. Está el detalle bien en la circular que presenta. Está este funcionario de la Fuerza Aérea de Chile, suboficial, con 1.000 millones. Después sigue alguien de la Dirección General de Aeronáutica Civil, un directivo con 622. Después sigue un oficial administrativo de la Tesorería General de la República con 507 millones apostados. Luego aparece una jefatura de la Municipalidad de San Ramón con 362 millones apostados. Luego un fiscalizador de la Dirección del Trabajo con 314 millones. Luego un directivo de la Municipalidad de Puerto Montt con 279 millones. Y un profesional del Servicio de Gobierno Interior con 245 millones solamente para darle los 2, 4, 6, los 8 El top, pero es impactante la cifra. Suma de todo lo que fiscalizó la Contraloría de estos funcionarios que no pueden apostar en casinos, 5.000 millones de pesos. ¿Qué tal? Increíble. Y todo esto, bueno, la Contraloría lo hace otra vez, justo en el día en que empieza la formalización por las licencias médicas. Claro que sí. Que fue uno de los casos como más llamativos de la Contraloría una vez asumía. En donde lo que me llamó la atención, lo que se dijo en el día de hoy fue como, no diría una advertencia, sino como un téngase presente de que muchos de estos casos hay que ver la naturaleza y la profundidad de la pena, porque pueden terminar en juicios abreviados, sencillamente en donde le diga pague. Quienes estén esperando que todo eso, por ejemplo, se vayan a la cárcel, como hoy día queremos meter a la cárcel a todos. ¿Estás hablando del caso de las licencias médicas o ahora de los casinos? Ya. De licencias médicas, que no, porque vamos a meter a la cárcel a todos, no necesariamente, salvo las configuraciones especialmente de los emisores, por ejemplo. ¿Ya? Claro. No necesariamente de las personas que recibieron, que usaron las licencias médicas. La situación más compleja desde el punto de vista penal podría ser para los emisores. Para los médicos. Y los grandes emisores, profesionales que hayan emitido muchísimas. Claro. Que se repiten, claro. Algunas instituciones claro. que también aparecían pero emitiendo quienes muchas. se aprovecharon de la situación, ellos por lo general terminan en juicios abreviados en donde le dice pague y devuelva
el subsidio mal utilizado. Lo que están haciendo ahora, Ramón, lo que me dicen de varias reparticiones es que están apurando además los sumarios, muchos sumarios que se están haciendo vía administrativa por el tema de las licencias médicas. Y lo que me dicen de este caso de funcionarios que apostaron en el casino es que se remitió la información a la super de casino, pero además a la fiscalía. Y además de los sumarios internos que se tendrá que hacer cada institución a los que pertenecían los funcionarios. Así es. Conexión Tele 13. El juzgado de garantía de Coronel decretó firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de comunicación para los 3 formalizados por su presunta responsabilidad en el naufragio de la lancha Bruma, ocurrido el 30 de marzo de 2025 y que dejó a 7 pescadores fallecidos. Mientras la empresa Blumar, propietaria del buque pesquero, no quedó sujeta a medidas cautelares. El tribunal acogió parcialmente las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía, quienes acusan de homicidio culposo a los tripulantes del Cobra. Tras la audiencia, el abogado defensor de los integrantes del buque y de la empresa Blumar, Alejandro Espinosa, se mostró conforme con la decisión y destacó que el Ministerio Público no pudo justificar ninguna falta o infracción reglamentaria a la tripulación, mientras que el abogado querellante Rafael Poblete no descartó acudir a la Corte de Apelaciones para lograr una medida cautelar más gravosa, como lo sería el arresto domiciliario total. El juzgado de garantía de Coronel decretó 120 días como plazo de investigación, el que se podría ampliar en caso de ser necesario. Bueno, esta va a ser una discusión que se va a mantener seguramente hasta que se resuelva el juicio. Recordemos que esta es la primera etapa nomás y después tendrá que venir el juicio propiamente tal y veremos en qué termina todo aquello. Pero claro que para la defensa de los imputados es más que nada un alivio y en perspectiva, si te dan una cautelar menos gravosa de lo que se pedía, se entiende que el tribunal califica que la pena que podría llegar a tener tiene alguna relación con la medida cautelar menos gravosa que tiene este instante. O sea, podría no ser tan difícil de demostrar de que no hubo dolo. Eso dice la defensa. Fue un accidente. No hubo intención. Y entonces llegar a probar eso por parte de los querellantes es todo un desafío, considerando que hay cosas de todas maneras extrañas. Entonces esta es una discusión que va a quedar siempre planteada, yo creo. No va a quedar nadie conforme con la resolución cuando se llegue al final. Porque si se llega a alguna resolución, ya parece ser que no sería la que quieren los familiares, que quieren una pena de cárcel efectiva para todos los involucrados y luego seguramente una demanda civil que pueda resarcir los daños económicos de las personas que fallecieron y de sus entornos familiares. Entonces, como eso está concadenado, seguramente no va a haber mucha conformidad. Digo, adelantándome a lo que pueda ocurrir, quizás en la etapa probatoria después aparezcan otros elementos. Pero el hecho de que no tuve la intención de hacerlo es como asumir que fue un accidente, por ejemplo, un accidente de tránsito. Llevémoslo, tal vez el ejemplo no es el correcto, pero entendámoslo de esa manera para ver qué es lo que se está diciendo. Efectivamente, atropellé a alguien en la vía pública, pero yo no tuve la intención. Primero, no estaba curado. ¿Ya? Claro. ¿Ya? Fui un actuar negligente, puede haber sido, no respeté alguna norma, puede haber sido, no me di cuenta, pero no fue nunca mi intención hacerlo. Distinto es lo que sostiene la otra parte, que dice que la intencionalidad la dan por el hecho de no haber prestado ayuda, por ejemplo, o la negligencia culposa la dan por el hecho de no haber estado mirando el radar. Y por esas conversaciones que surgieron era una pequeña lanchita que andaba por ahí. Exacto. Entonces, es un tema bien complejo. Es un tema complejo. Los familiares de las personas que murieron también se quejan porque dicen, ¿cómo? Porque se establece arraigo nacional, firma quincenal y prohibición de comunicarse entre ellos y con la empresa, Blumar. Dice, ¿cómo van a garantizar que no se van a comunicar entre ellos si están libres? No están ni siquiera con detención domiciliaria. Y por otra parte, la empresa Blumar quedó sin cautelares porque el tribunal no detecta graves falencias en el modelo de prevención, tal como lo impone la ley y que estaba vigente cuando ocurrió el accidente. Entonces dicen, en el fondo, no es que se incumplieron los protocolos o hubo negligencia con respecto a la empresa. Y entonces por eso la empresa queda sin medidas cautelares. Ahora, me dices tú, esto es la formalización, la presentación de los cargos, todavía quedan
toda la investigación y el juicio final, y para eso hay 120 días para la investigación. El objeto allí, creo que el punto luego en el juicio, en el nivel probatorio, para que lo evalúe luego el tribunal y determine qué pena van a recibir eventualmente los imputados, va a estar en el centro allí. De un lado dicen, por ejemplo, el radar estaba funcionando, sí estaba funcionando. ¿Lo estaban viendo? La acusación es, no, nadie lo estaba viendo. Eso es, ¿qué cosa? ¿Es un accidente o eso es una negligencia culposa que merece un mayor castigo? Segundo, los videos. ¿Había video o no había video? No, no había video. ¿Y por qué no había video? No, porque no se estaba grabando las cámaras. ¿Y por qué no estaban grabando las cámaras? Porque estaban malas. Ya, pero estaban malas de antes. Bueno, eso es, ¿qué cosa? Es una cuestión de la naturaleza, mala suerte, tocó nomás o... O es negligencia. O es negligencia, porque tenías que tenerla. No, bueno, es que se echó a perder. Y escapa mi responsabilidad que se haya echado a perder la cámara, ¿no? Ahora, lo que tiene la Fiscalía también, que es parte de lo que se está poniendo a disposición, es que justo falló minutos antes, porque había estado funcionando. Es parte también de lo que van a poner a disposición. Todo eso se va a discutir más en detalle.